Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando esta serie acerca del sábado. El título del tema en esta ocasión es La verdad en peligro. El propósito de este estudio es ilustrar a través de la palabra de nuestro amado Dios y a través de la historia cómo el asunto del sábado se cambió. ¿Cuáles fueron las decisiones y quién autorizó el cambio del día sábado por el día domingo? Así que ese es el propósito del estudio en esta ocasión, sin el propósito de ofender a nadie, sino someter nuestro estudio a la verdad de la palabra de Dios y a la historia como está registrada. La mayor parte de la cristiandad, como ya sabemos, observa actualmente el día domingo en lugar del sábado como el día de reposo semanal y de adoración especial. Ahora la pregunta es, ¿en qué se basan? ¿Cuál es el fundamento para que sea confiable su creencia? ¿En la anulación del cuarto mandamiento de la ley de nuestro Dios? ¿O en alguna orden divina respecto al cambio del día sábado por el día domingo? ¿Cómo y cuándo se produjo ese cambio y quién lo autorizó? ¿En qué autoridad se fundan tanto así que pueden cambiar la ley de nuestro amado Dios, la ley eterna de Dios, la que fue escrita con el dedo de nuestro Creador? Queridos amigos, vamos a ver que el sábado es parte integral, es parte fundamental de la ley de nuestro amado Dios. El sábado es parte de los 10 mandamientos, es el cuarto mandamiento de la ley de nuestro amado Dios, de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, la palabra de Dios dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor. Es interesante esta palabra pero, porque dice 6 días trabajarás, 6 días harás todas tus actividades, pero el sábado es el día de reposo del Señor. Hay que detenernos, hay que hacer un stop, un tiempo para poder dedicar aquí a la adoración del nombre de nuestro Dios. Dice, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Quiero decirles que este versículo o esta lectura de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 es fundamental para nuestra aceptación del cuarto mandamiento como el día de reposo, el sábado, día de reposo para adorar a nuestro amado Dios. En el Sermón del Monte, nuestro amado Señor Jesucristo habló acerca de la ley de nuestro amado Dios. En el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios dice que Jesús no autorizó ni tampoco hizo ningún cambio en la ley de nuestro amado Dios. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Así que no hizo ningún cambio, ni autorizó ningún cambio, ni siquiera vio hacia el futuro para decir algún día se va a cambiar la ley de Dios. Para nada. Él fue claro cuando dijo, no he venido a invalidar, sino a cumplir. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la ley de Dios es eterna. En San Mateo capítulo 5, versículo 18, la lectura sigue diciendo, os aseguro. Y la palabra de nuestro Señor aquí dice que Jesús fue tajante y firme diciendo, os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla.
Esa es una seguridad que nosotros debemos de tener por la palabra de nuestro amado Señor Jesús. Jesús dijo, nada va a ser cambiado, nada tiene que ser cambiado. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que todo se cumpla. Así que tomamos la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo como la autoridad máxima de que la ley de Dios es eterna y permanente. Queridos amigos, es un hecho notable y lamentable que mientras la mayoría de los cristianos consideran los 10 mandamientos como un todo de obligación personal y perpetua, tantos consideran el 4º mandamiento como no obligatorio. El 4º mandamiento es el más completo y abarcante de todos ellos, y como ninguno de los demás está expresado tanto en forma positiva como negativa. Queridos, muchos creen que Cristo cambió el día de reposo, pero de acuerdo con sus propias palabras, vemos que no vino con ese propósito. Dios, por medio del profeta Daniel, nos dice lo que pensaría hacer el poder llamado cuerno pequeño, que se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. Segundo, a los santos del Altísimo quebrantará o perseguirá. Tercero, tratará de cambiar los tiempos. Y cuarto, tratará de cambiar la ley de Dios. Así que aquí encontramos en el tercero y cuarto punto que este cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos, o sea, los días. Y en este caso, el 4º mandamiento, que es el día de reposo. Y luego trataría de hacer cambios en la ley de nuestro amado Dios. Así que, queridos amigos, la palabra de Dios había profetizado que se iba a hacer un intento de cambiar la ley de nuestro amado Dios. Al mismo tiempo, el apóstol San Pablo nos dice lo que haría, que él menciona como el hombre de pecado. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá, o sea, la segunda venida del Señor Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es abandonar la verdad y aceptar el error. Apostasía es dejar a Cristo y aceptar las tradiciones de los seres humanos, las enseñanzas humanas, dejar la palabra de Dios por lo que menciona la sociedad religiosa o cristiana. Así que dice la palabra del Señor que Jesús no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Las palabras del apóstol San Pablo son reveladoras, porque dice que este poder llamado el hombre de pecado, y que en Daniel se presenta como el cuerno pequeño, dice que se sentaría en el templo de Dios. Y sentarse es un símbolo de gobernar, de sentarse como rey, como el que tiene todo el poder y la autoridad sobre los seres humanos. Dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Querrá ser igual a Dios, y esa pretensión la vemos en Satanás, que Satanás quiso ser igual a Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás codició el poder de Dios, codició el trono de Dios y quiso ser semejante al Altísimo. Así que este hombre de pecado también intenta ser como Dios, haciéndose pasar por Dios. Queridos, una manera eficaz por la cual una potencia podría exaltarse por encima del Dios Todopoderoso sería arrogándose el derecho de cambiar la eterna ley de nuestro amado Dios y requiriendo que se le obedeciera en lugar de obedecer la ley de nuestro querido Padre, de nuestro Creador. ¿Puede el ser humano modificar lo que Dios ha hecho?
y que Dios lo hizo y lo escribió con su propio dedo? ¿Puede el ser humano cambiar la voluntad de Dios? ¿Puede hacer mejor las cosas que Dios? Queridos, esa es la razón del estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. Puesto que el sábado fue dado para que el ser humano pudiese tener presente a Dios como su creador, puede verse fácilmente que el poder empeñado en exaltarse por encima de Dios no podría lograr esto más eficientemente que eliminando el monumento conmemorativo de nuestro amado Dios, el reposo del séptimo día o día sábado. Queridos, a esta obra fue la que se refirió el profeta Daniel cuando dijo en Daniel capítulo 7 versículo 25 que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y que tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Así que ya estaba profetizado que iba a haber un intento de cambiar la ley de nuestro amado Dios y quitar el sábado y poner otro día. En este sentido, sabemos que fue colocado el día domingo. Queridos, las iglesias protestantes aceptan que no hay ninguna base bíblica para el cambio del día de reposo. Los escritores protestantes concuerdan con los católicos, están de acuerdo con los católicos que no hay ninguna base bíblica para realizar el cambio del sábado por el domingo. Isaac William, un escritor anglicano, escribió lo siguiente, dice: ¿y dónde se nos dice en las escrituras en absoluto que debemos de guardar el primer día de la semana? Se nos ordena a guardar el séptimo día de la semana, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día de la semana. La razón por la cual nosotros, dice, santificamos el primer día de la semana, o sea, el domingo, en lugar del séptimo día, o sea, el sábado, es por la misma razón por la cual observamos muchas otras cosas, no por prescripción de la Biblia, sino por decisión de la iglesia. O sea, muchos cristianos, muchas iglesias, muchas denominaciones aceptaron que debían de guardar el domingo. Fue una decisión personal, una decisión eclesiástica, fue una decisión humana, pero haciendo a un lado la prescripción de la palabra de nuestro amado Dios. Ahora, el cambio del sábado y poner el domingo se realizó a través de un proceso gradual, no fue de la noche a la mañana. Esto duró muchos años para que el cambio se produjera. ¿Cómo se produjo este cambio? Del día que debemos de observar para adorar a nuestro amado Dios. Queridos, la observancia del día domingo en lugar del sábado fue un proceso que duró mucho tiempo. La iglesia cristiana no hizo una transferencia formal de un día al otro, sino de un modo gradual y casi inconsciente. Esto es en sí mismo evidencia de que no hubo una orden divina de cambiar el día de reposo. Porque si hubiera habido una orden divina de cambiar el sábado y poner el domingo, entonces el cambio hubiera sido inmediato. Pero la historia nos presenta que este fue un proceso gradual que llevó muchos años, a tal punto de que se volvió algo inconsciente el cambio. De repente la gente estaba guardando el día domingo en lugar del sábado. Queridos, esto es fundamental e importante que nosotros lo comprendamos y lo entendamos. ¿Por cuánto tiempo se observó el día sábado en la iglesia cristiana después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Ya hemos estudiado que en los tiempos de los discípulos, el apóstol Pablo y todos ellos, aún el apóstol San Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, observaban el séptimo día de la semana o el sábado. Así que, ¿por cuánto tiempo siguió esto, guardándose el sábado? Queridos, hay evidencia histórica que los primeros cristianos tenían una gran veneración por el sábado y dedicaban el día a la devoción y a los sermones. Y no hay duda de que ellos recibieron de los mismos apóstoles esta misma práctica de adorar al Señor en el séptimo día, en el sábado.
una historia del problema muestra que en algunos lugares realmente, solo después de algunos siglos, el descanso del sábado fue abolido completamente, y para entonces la práctica de descansar físicamente en el domingo había tomado su lugar. Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Eso llevó muchos años, muchas décadas para que eso se concretara, de tal manera que la cristiandad llegó a guardar el domingo como día de descanso. Queridos, aún en el siglo V se practicaba en la iglesia cristiana la observancia del sábado judío. O sea que todavía 500 años después de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo y su resurrección, la iglesia cristiana en muchas partes del Asia Menor y de Europa guardaban el sábado, seguían guardando el sábado. Así que la historia nos refuerza esa creencia, pero eso fue con un rigor y con una solemnidad que iban en gradual disminución hasta que totalmente fue abandonado el guardar el sábado como día de reposo. Queridos, hay un historiador eclesiástico llamado Sócrates que escribió en el siglo V. Él dijo lo siguiente: casi todas las iglesias a través del mundo celebran los sagrados misterios en el día sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y de Roma, a causa de cierta tradición antigua, han dejado de hacer esto. Sósome, otro historiador del mismo período, o sea, del siglo V, escribió lo siguiente: la gente de Constantinopla y de casi todo lugar se reúnen en el sábado, tanto como en el primer día de la semana, costumbre que nunca se observa en Roma o en Alejandría. Así que hubo un periodo para el siglo V que se guardaban en algunos lugares tanto el sábado como el domingo, los 2 días. Pero en Roma y en Alejandría solo se guardaba el primer día de la semana como día de adoración. Así que la historia nos refuerza eso. Así que todos los comentarios, queridos amigos, serían innecesarios si se hubiese dado una orden divina de cambiar el día de reposo. Las últimas 2 citas que hemos leído, las de Sócrates y las de Sósone, muestran que Roma encabezó el cambio del sábado. Observaban el domingo como una celebración voluntaria de la resurrección. O sea que ellos pensaron: Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, así que vamos a hacer una pequeña celebración de ese acontecimiento. Así que una costumbre sin pretensión de autoridad divina llegó a convertirse como una dogma, como una doctrina, como una autoridad, como que Dios lo había aprobado. Queridos, la observancia del domingo era al principio adicional o junto a la del sábado, pero en la proporción en que el abismo entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía se iba ensanchando o separándose, el sábado llegó a ser menos y menos importante y terminó a la larga por ser enteramente descuidado. Pero no perdió fuerza el primer día de la semana o el día domingo. Ese llegó a tener tanta fuerza que la cristiandad llegó a guardar más el domingo que el día sábado. Queridos amigos, la historia registra quién fue el que promulgó la observancia de la primera ley dominical. Fue Constantino el Grande. El domingo no era considerado al principio como un día de descanso físico, ni tampoco se establecía ninguna similitud entre el sábado y el domingo, excepto como día de culto. La observancia del descanso dominical surgió de la costumbre del pueblo y de la constitución de la iglesia. El primer reconocimiento de la observancia del día domingo como un deber legal fue la ley de Constantino en el año 321 después de Cristo, la cual exigía que todos los jueces, los habitantes de las ciudades y los artesanos debían de descansar en el domingo o en el venerable día del sol, con excepción de los que estuviesen ocupados
en labores agrícolas. Descansen, era la orden, en el venerable día del sol, los jueces y los habitantes de las ciudades, y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libres y legalmente sus actividades, porque sucede que a menudo otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid, no sea que por descuidar el momento para dicha actividad se pierda la dadivosidad del cielo. Así que había una pequeña excepción. Los granjeros podían no guardar el primer día de la semana, no tenían que someterse a la ley dominical por las actividades, por las siembras de sus huertas. Así que, queridos amigos, se fue realizando el cambio y aquí encontramos la primera ley dominical, el primer decreto para guardar el domingo como día de descanso. Este edicto, publicado por Constantino, quien fue el primero en preparar el camino para la unión de la iglesia y el Estado en el Imperio Romano, suplió en cierta manera la falta de un mandato divino para la observancia del domingo. Fue un paso importante en iniciar y establecer el cambio del día de reposo. Queridos, en la Iglesia Católica fue en el Concilio de la Odisea cuando la Iglesia prohibió en forma definitiva la observancia del séptimo día de la semana. Fue en el Concilio de la Odisea. Este era un sínodo regional de aproximadamente 30 clérigos del Asia Menor que se reunieron alrededor del año 363 y el año 364. No hay una fecha específica, y se reunieron en la Odisea, en Frigia. Las principales preocupaciones del concilio involucraban la regulación de la conducta de los miembros de su iglesia, y ellos votaron 60 cánones que fueron decretados en esta reunión del concilio de la Odisea. Y en el canon número 29 se prohibía la observancia del sábado y se fomentaba el descanso en el día domingo. El canon 29 dice: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor, o sea, el domingo. Y siendo cristianos, no trabajarán en lo posible en ese día, o sea, en el día domingo. Si de cualquier modo se los hallare judaizando o guardando el sábado, serán excluidos y condenados de parte de Cristo. Esa fue la declaración del canon 29, que decretaba que el sábado ya no debía de seguirse guardando, que debía de guardarse el día domingo. Queridos, la elección del servicio y del culto. Nosotros debemos de ser conscientes que el séptimo día de la semana es el reposo de nuestro amado Dios. Y la Biblia nos ayuda a determinar de quién nosotros somos siervos, o a quién le pertenecemos, o de quién nosotros somos esclavos. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Nosotros queremos ser esclavos de Cristo, siervos de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos, algún día nuestro Dios nos dará la bienvenida a las mansiones celestiales y entraremos como gente justa, guardadora de verdades. El sábado es una verdad que debemos de obedecer hoy mismo, sin tiempo que perder, queridos amigos. Es nuestra responsabilidad, porque nosotros no sabemos si nuestra existencia se acaba en este mismo día. Es importante que nosotros seamos encontrados por nuestro amado Dios obedeciendo su santa y bendita palabra. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio y es el llamamiento de nuestro amado Dios para que obedezcamos solamente lo que dice su santa palabra,
no lo que dice la tradición u otras religiones. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a todos para obedecer lo que dice su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por su palabra. Gracias por la historia también, porque nos presenta qué sucedió, qué aconteció con relación a su ley y con relación al sábado. Querido Padre, no tenemos la intención de ofender a nadie, sino tomar estos aspectos de la historia que nos ayudan a entender más por qué se realizó este cambio. Como ya hemos visto, comenzó en forma inconsciente. A la final fueron decisiones de grupos religiosos, de iglesias, de cambiar y dejar a un lado el sábado y guardar el domingo. De tal manera, Padre querido, que esos cambios fueron graduales, poco a poco, a tal punto que hoy en día la mayoría de los seres humanos reconocen que el domingo es el día de reposo. Querido Padre, ayúdenos a entender que es su palabra la que nos ilumina correctamente y que es nuestra responsabilidad obedecerla tal como está escrita. Bendiga a mis amigos y a mis hermanos, y que al escuchar su palabra y al examinar los textos bíblicos a través del Santo Espíritu, que ellos puedan entender y tomar la decisión de obedecer a la palabra de nuestro amado Dios. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.